Bueno, y llegó Pacho. Gracias, Pacho, por venir. Un placer encanta, enorme. Sabés que somos amigos. Gracias a Dios. Es uno, no te podía uno fallar, de mis orgullos. a pesar de que no me fue fácil, pero no te podía fallar. Estabas herido. Pacho, vos sabés que recién yo le decía a la gente que siento que esta etapa de convulsión de Latinoamérica es como que no termina de cerrar nunca porque seguimos durmiendo con el enemigo, ¿no? Nos levantamos a la mañana y todavía hay gente que piensa con ese ánimo de secta, de interés propio, sectario, individual y nada más, que no tiene proyecto colectivo ni en Argentina ni en latinoamericano, ¿no? Es saquemos lo más que podamos los recursos naturales, hagamos nuestro negocio. Y yo decía, hay gente que hoy vive en el siglo XXI y te habla de ir a vivir a Marte, o te habla de la inteligencia artificial como algo inminente. Hay otros que con menos suerte llegan a usar el celular y el 5G, y después están los del siglo XIX que nunca pudieron salir, que siguen calentándose con querosén, con una radio y leyendo el diario cuando pueden. Históricamente parece que nunca los pueblos de Latinoamérica pasaron en bloque de siglo. Es como que siempre fueron quedando rémoras porcentuales en el otro siglo. Y ahora ya es como que convivimos 3 siglos en el mismo tiempo-espacio. Los que se quedaron en el siglo XIX, los que lograron pasar al XX y los que no lograron entrar en el XXI. ¿Cómo se arregla esa grieta histórica, cultural, salvaje de que si yo estoy bien no me tiene que interesar el de al lado y que cuando viene un gobierno que quiere distribuir es populismo de negros y no es patria? O sea, ¿cómo se salda desde la historia? Bueno, yo creo que una forma de salir es esto. Es decir, hay que entender lo que hacen lo posible para que no entiendas. O sea, entonces, lo que hay que entender es que la Argentina y los países latinoamericanos son territorios de disputa. Por ejemplo, cuando me preguntan Bolivia, yo he sido embajador en Bolivia un tiempo. Conozco bien Bolivia. Bolivia es un país maravilloso. Una cultura extraordinariamente interesante. Pero para analizar el fenómeno boliviano, yo estoy convencido que hay que tener en cuenta el litio. Que el litio es el nuevo petróleo, es el nuevo elemento de enorme valor porque los autos autónomos, porque la inteligencia artificial que tenemos en los bolsillos solamente, digamos, necesita del litio. Y resulta que Bolivia, junto con el norte argentino, ojo, hay que tener en cuenta, no, gracias, igual que el norte de Chile, tienen el 75% de los recursos mundiales de litio. Yo no sé si uno puede hablar livianamente del tema boliviano sin tener en cuenta el litio. Y más específicamente el contrato de los $1.000 millones que hizo Bolivia con China. Porque creo que nunca fue valedero, pero ahora más que nunca no se puede analizar los fenómenos nacionales sin tener en cuenta lo global. Y Latinoamérica en este momento es un espacio de disputa entre las 3 grandes potencias del momento. Y yo creo que Estados Unidos está alarmado por eso, porque hasta ahora esto era el patio trasero indiscutible, inclusive la Guerra Fría, era claro que el comunismo dejaba a cambio de otras cosas, pero Latinoamérica era de Estados Unidos. En cambio ahora tenemos, por ejemplo, China es el principal socio comercial de la Argentina, los países del Pacífico tienen una enorme influencia. Por ejemplo, si algo sostiene Maduro en este momento es Putin, de Rusia. O sea que hay algo, digamos, ahí que preocupa a Estados Unidos y que vamos a tener muchos, o sea que va a ser imposible analizar los sucesos que están sucediendo y que van a suceder en América si no tener en cuenta el fenómeno de las competencias internacionales. A ver, vinieron buscando oro y plata y hoy se quieren llevar litio, agua potable, cambió el producto, digamos. Sí, claro. Ese es un ejemplo de Bolivia, mira vos, porque Bolivia es un ejemplo muy claro de un país salvajemente explotado, casi como una cosa racial, por los blancos contra los indios, digamos, ¿no? Contra los indígenas. Bolivia es un país riquísimo, contrariamente a lo que hay más que uno puede tener.
tuvo guano cuando había que tener guano, tuvo salitre cuando había que tener salitre, tuvo estaño cuando el estaño era un elemento de primera calidad. Tiene la segunda reserva petrolera gasífera después de Venezuela, acabamos de decir productor de litio. Y creo que Morales, más allá de algunos flancos que dio, yo pienso que cuando uno lleva adelante un proceso revolucionario debe tener muy cuidado de no dar flancos, aunque a veces son inevitables. Morales realmente cambió el escenario boliviano. Bolivia en este momento es un país con todos sus recursos naturales nacionalizados, con millones de bolivianos salieron de la situación de pobreza. O sea, hay una verdadera redistribución de la riqueza. Bueno, y eso hace indudablemente que Bolivia, no es extrañar entonces que Bolivia esté pasando por un momento tan convulsivo, ¿no? Un ejemplo que es trasladable a otros países, hoy está Colombia, ¿no es cierto?, en pleno caos. Y esos fenómenos en dominó, viste, que se dan en Latinoamérica, a veces viene un dictador y después viene otro dictador. Y, bueno, evidentemente son situaciones que son no casualmente iguales, repetitivas, ¿no es cierto? Claro. A ver, yo lo titulé, para poder hacerlo comunicable, como un Cóndor 2, un plan de verticalización de América Latina por parte de Norteamérica, duro y puro, un Trump que sale y dice: felicito a las Fuerzas Armadas de Bolivia por el golpe. O sea, además la aceptación de la senadora fue inmediata. O sea, eso deja claro el interés de Estados Unidos. Igual que Guaidó en Venezuela. Claro, es cierto. ¿Alcanza como dijo Cristina, con un multimedio y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para proclamarse presidente? Porque entonces, ¿para qué votamos? No. Bueno, vos hablabas de la grieta que agitan tanto algunos. La grieta es algo inevitable. La grieta es nada más, nada menos que la lucha de clases. O sea, es el conflicto de articular los intereses del sector dominante con los sectores populares, la gran mayoría. Es imposible, son intereses antagónicos. En ciertos momentos esos intereses se resuelven a favor de uno o del otro. El peronismo siempre tuvo la fantasía de poder conciliar, siempre Perón planteaba el policlasismo, digamos, ¿no? Algo así como que se podían articular. Creo que la realidad en su último gobierno lo desmintió, ¿no es cierto? La grieta se metió cruelmente dentro del mismo peronismo, dentro del mismo gobierno, ¿no? Entonces la grieta no debe alarmarnos ni extrañarnos, ni es la creación de nadie, sino que realmente atraviesa toda la historia argentina. Y el tema es que históricamente, diríamos generalmente, los sectores dominantes han sido más poderosos, naturalmente, digamos. Entonces han podido en general librar batallas en muchas mejores condiciones que los sectores mayoritarios, ¿no? Yo he seguido muchísimo, no solo tus libros, sino muchos de los programas. Dejaste algunos que son antológicos, por ejemplo el de Romay, que yo lo tengo guardado entre mi colección de programas elegidos. Y muchas veces te vi hablar de próceres. Vi una foto hace poquito tuya en el Monumento a Rosas. Sí. Y claro, eso fue un momento cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindicó esa epopeya extraordinaria que fue la Guerra del Paraná, que la conocemos más por su nombre de su primer combate, que fue la Vuelta Obligado. Y ese monumento se inauguró ese día, un 20 de noviembre del 2011, si no me equivoco. Una guerra que siguió para los que se quedan con la Vuelta Obligado, la guerra siguió en la banda oriental, o sea, la batalla naval se dio en la costa de Uruguay. Claro, la guerra además siguió a lo largo de todo el Paraná. De todo el Paraná para arriba. Por eso los tontos que han querido echarle sombra a esta epopeya extraordinaria dicen que fue una derrota, porque porque la Vuelta Obligado, con las 3 cadenitas, el único objetivo que tenía Rosas y Mansilla era demorar el avance
de una escuadra invencible con los más modernos. Sabían que iba a pasar, o sea, ahí no se libró el combate, ahí lo que se hizo es que se dañaron seriamente varias embarcaciones, perdieron muchas vidas los invasores. Pero la guerra fue a lo largo, a arriba y abajo. Fíjate vos que para entender el combate obligado, la guerra del Paraná, hay que entender que uno de los motivos principales fue la dificultad que tenía Inglaterra de acceder al algodón, que era el elemento fundamental para el desarrollo de su industria, que era fundamentalmente, que se había mecanizado y que era una industria fundamentalmente textil. O sea, las guerras europeas, el conflicto con Estados Unidos, el problema con Texas, entonces fueron a buscar el algodón de Paraguay, el algodón paraguayo, que es el tema del litio y es el tema del petróleo. O sea, las cosas tienen un modelo que se repite. Claro. ¿Por qué crees vos que culturalmente, en aquellas épocas, uno podía hablar sin miedo a ser castigado de amigos y enemigos, y hoy se banaliza el concepto de enemigo en la Argentina, ¿no? O sea, nadie quiere asumir que existen intereses adversos que te ponen en una posición de enemistad manifiesta con alguien que intenta saquearte, como en Bolivia con el litio, o en la Argentina con Vaca Muerta. ¿Por qué crees que en esta rara sociedad urbana en la que vivimos, los que la pasan mal incluidos, se niegan a aceptar la presencia de un enemigo que tiene responsabilidad en este duro presente? Que nadie quiere aceptar que hay países que se comportan como enemigos. O sea, que no, prefiero enemigo no. O sea, vos has estado en la diplomacia, fuiste embajador en España, en Bolivia, y lo cortés no quita lo valiente. Uno puede tener diplomacia aún en guerra, sí. Pero está claro que el enemigo es enemigo, y más allá del respeto al adversario o al enemigo, si vienen por lo nuestro, la posición es defenderlo. Rosas. Sí. ¿Por qué crees que nuestra dirigencia política se niega sistemáticamente a hablar de amigo, enemigo, intereses claramente adversos? Bueno, yo diría algo, si hablamos de la vuelta obligado como un elemento ejemplificador, digamos, están los socios interiores. O sea, no fue casual que tardara tanto tiempo en reivindicarse algo que San Martín definió con esa lucidez que tenía San Martín como la Segunda Guerra de la Independencia, en su carta a Guido, que era su interlocutor epistolar. Porque de alguna manera que él decía: yo independicé a la Argentina de España y ahora Rosas ha evitado la dependencia de Inglaterra. Cosa que después en Caseros caímos en la dependencia de Inglaterra. El tema son los socios interiores, es decir, arriba de los barcos franceses e ingleses iban argentinos. Estaban los unitarios, las calles y avenidas de todas las ciudades, estaban muchos de ellos, o varios de ellos por lo menos, arriba de los barcos invasores. Entonces el tema muy dramático en general de estas situaciones de expoliación y de saqueo tiene que ver con que hay estos socios interiores, que son ministros de Economía, que son ministros, que son presidentes muchas veces, que funcionan como el ariete interior, digamos, de esos intereses. Y para eso hace falta toda una operación, digamos, vos decías, de banalización, de naturalización. Es decir, digamos, estamos terminando un gobierno que ha sido absolutamente lamentable en todo lo que hace a la depredación. Pero lo interesante es que de alguna manera está naturalizado. O sea, es como... Son hábiles comerciantes, son hábiles empresarios, digamos, ¿no? O sea, hay algo que se ha fabricado que hace que no haya sanción social. Eso me parece gravísimo. O sea, vos te enterás que hay un empresario que ha hecho atrocidades, que se ha hecho supermillonario en función de negocios espurios con el Estado. Después vas a ver en las revistas de sociedad o en comiendo en Puerto Madero. Claro, porque se considera, no, son hábiles empresarios. El problema que hemos tenido con tu gobierno, que los hábiles empresarios acostumbrados a hacer negocios con el Estado, resulta que estaban en el Estado, dentro del Estado. Hicieron lo que descaradamente en el Estado. Hicieron lo que saben hacer. Es decir, lo que saben hacer son negocios con el Estado, y resulta que tenían el Estado, eran ellos. La virome en la mano. Así no fue.
así no fue. Te escuché decir que Macri y Duhovne no se pueden ir a la casa así tranquilamente, como que... Yo digo que deben tener alguna responsabilidad. Es decir, yo supongo que duermen muy tranquilos, pues ya te digo, hay cosas que están mal, pero que están naturalizados, ¿no es cierto? Parece como que en realidad fueran normales, o sea, la posibilidad de hacer negocios financieros, apostar, cuando ellos mismos están manejando las variables, cuando ellos mismos saben cuándo sube el dólar, cuándo baja el dólar. Y con toda esa terminología que solamente conocen algunos, que es el ELIC, que es la tasa del riesgo país, porque yo no entiendo absolutamente nada. Pero hay otros que entienden muy bien qué quiere decir eso. O sea, mientras nos hemos empobrecido todos, hay gente que se ha hecho muy rica en estos tiempos. Entonces yo me atrevería a decir que realmente creo que sería importante que alguien rindiera cuentas, o sea, estas cifras de pobreza, de miseria, estos datos tan tremendos, de estas cifras tan tremendas, tienen que tener responsables. O sea, tienen que tener responsables. Acá te meto en otro lío histórico. Yo decía que América tenía un problema grave porque todos cuantos vinieron al Nuevo Mundo venían en nombre de monarquías. Uh-huh. Portuguesa, española, inglesa, holandesa. Sí, sí. Y claro, la justicia en la monarquía la ejercía el rey. Entonces, era justo o injusto lo que el rey decidía que era justo o injusto. Nosotros tenemos una justicia monárquica todavía en Argentina donde el poder de turno determina la culpabilidad, porque para que pase lo que vos decís, para que exista condena social, para que nadie se vaya impune, deberíamos tener una justicia que honre su rol. Uno decir, tenemos un señor juez. Alguien me decía hace poquito tiempo que cuando nosotros éramos chicos, tener un familiar ministro de la corte era tener un cuadro en la casa y era el símbolo de la familia. Había un tío mío que era camarista. Caramba, era el orgullo familiar, un camarista. Bueno, yo conozco gente de la justicia muy honesta, que trabaja bien. Creo que quizás estamos hablando de un cierto, digamos, de un cierto sector de la justicia. Sí, claro. La justicia yo federal, no puedo hablar mucho porque entiendo muy poco de la justicia, pero sin duda hay una justicia que es notablemente lenta para ciertos pecados, digamos, ¿no? Creo que eso habría que mejorarlo, porque la sensación de impunidad es muy grave, o sea, se transmite, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo. Es vertical. O sea, realmente con toda esta situación de desconfianza, digamos, de la gente, de los políticos y de los funcionarios. Por una parte se los ha tomado como chivos expiatorios, es decir, parecería que los únicos culpables son los políticos, digamos, ¿no? Pero los sindicalistas, ¿no? Pero por otra parte creo que es cierto que nos vamos a curar en ese sentido cuando haya una ejemplarización, cuando haya ejemplaridad, o sea, cuando no se discute. Tenemos un país acá muy cerca que es Uruguay. Uh-huh. De los uruguayos, salvo alguna excepción, no se desconfía de los políticos. Claro. Me acuerdo un amigo mío que me dijo, el problema de la corrupción no es un problema de la política uruguaya, ¿no? Se confía en los políticos, es muy importante. Pero en ese sentido yo creo que hay una crisis moral en la Argentina. Es decir, para muchos Dios se murió. O sea, hay muchos que están convencidos que no hay nadie a quien rendir cuentas, ¿no? También ahí funciona mucho el bajo sentimiento patriótico que tenemos, que tampoco se rinde cuentas a la patria o al si no hay Dios, no hay patria, ¿no? Al hermano, compatriota que decir hermano, ¿no? Y yo creo que eso es grave, o sea, un país que no distingue entre lo bueno y lo malo, una sociedad que no distingue, o un sector de la sociedad del bien del mal, que distingue entre el bien y el mal, pero le importa muy poco que sea bueno o que sea malo. Depende del éxito. Claro. ¿No? O sea, si sos malo con éxito, justifica. Justifica. Claro, sos un
hábil empresario. Porque... Ahora, recién te metiste en un tema que también es de coyuntura. Los asesinos vuelven a matar en nombre de Dios, ¿no? Como este Macho Camacho, Bolsonaro, ¿no? O sea, volvieron a la teoría de que la Biblia es la justificación claro. de la violencia, el golpe de Estado, el saqueo. La Argentina, yo coincido con vos, el 13% de los argentinos abandonó la Grey católica y no fue a ninguna. Porcentualmente, la última encuesta dice que sí, interesante. El 13% de los argentinos dejaron de profesar la fe católica, pero no fueron a ninguna otra. Son agnósticos, ateos, se han ido de la fe. Que es muchísimo, porcentualmente sobre 45 millones de habitantes. Sí, porque creo que está en ese... Porque es muy fácil declararse católico y no hacer nada. Pero creo que actualmente solamente el 60 y pico % se declara. Antes era el 90 y 94. Y en eso uno dice, bueno, a ver, hay situaciones, yo planteaba recién que los grandes países desarrollados no quieren fábricas contaminantes en los países subdesarrollados. En los de ellos sí. Lo que no quieren es que haya más polución por culpa de pobres, pero no abandonan una sola fábrica de las de ellos. Te hablan de ecología para vos. Los chinos y los japoneses siguen matando ballenas, pero te obligan a preceptos ecológicos. Saquean nuestro mar continental de una manera impresionante. Alguna vez vi una foto nocturna tomado desde el satélite. Impresionante. En el borde es como ciudad. Si fuera una franja luminosa. Es una cosa espantosa. Pero miles de barcos. Tienen buques petroleros que abastecen de combustible a los que están pescando para que vuelvan. Además los barcos faenan, te salen las latas directamente de sardinas. Llegan a puerto y bajan. Sí. Pero nos piden a nosotros que no expoliemos los cardúmenes de Mar del Plata. O sea, que la flota amarilla no pesque fuera de temporada. Sí, devuelva la pesca. Dejar de volver la pesca. Claro, es muy difícil, ¿no? O sea, a ver, es tan asimétrico todo que es muy difícil no identificar amigo, enemigo, porque están claros quiénes se benefician. No. Las reglas claro, no pero eso está acompañado de un sistema que no te permite entender. Sí, eso es clave. Confunde. Todo esto es posible porque la gente no entiende, porque no entendemos. Inclusive, hasta te diría en estos momentos, algo que se ha deteriorado, no solo el bolsillo, sino también es el lenguaje. Uh-huh. Si, yo no entiendo, de que el otro día estuve en un programa donde eran 4 o 5 economistas. Le dije, escúcheme, ¿ustedes creen que la gente está entendiendo lo que ustedes están diciendo? La gente no entiende. Que el ELI, que baja, que tasa, que tiene que subir, que economía, que se no. O sea, es como, nos hemos deteriorado también en el lenguaje, hablamos de cosas que no se entienden, o sea que hay una súper drama, y es que no solo te va mal, sino que no entendés por qué te va mal. Porque si a vos te fuera mal por un terremoto, estás en guerra, es fácil entender, pero no entendés qué pasó, para que te vaya tan mal. Y yo creo que eso tiene que ver, digamos, de alguna manera, no es que haya una conspiración general, pero sí un sistema, digamos, comunicacional establecido que no te permite descifrar, entender qué es lo que pasa. Por ejemplo, vivimos en una sociedad de consumo. La sociedad de consumo se sostiene porque de alguna manera te instala un deseo de consumir. Es decir, vos tenés que comprar, tenés que tener. Si dejáramos de consumir, se derrumbarían sistemas capitalistas. Pero eso es a base de saquearte el deseo, es decir, que vos desees no lo que realmente te hace bien a vos, sino que desees lo que la sociedad necesita para perpetuarse y expandirse. Ahora, es muy difícil entender esto, así, porque esto sirve. Hay como resquicios que es donde... Pero es muy difícil de entender porque al fin no te das cuenta que te pasás haciendo y pensando lo que otros necesitan que pienses. Eso es muy profundo, Es ya como una especie de funcionamiento muy clave, muy esencial, ¿no? Yo pensaba hace pocos días
cuando empiezan las especulaciones más profundas de cuánto tiempo le queda al petróleo en el mundo. Claro, hay desarrollos tecnológicos fuertes para lo que es el tránsito terrestre y hasta para el tránsito marítimo. Pero hoy es fácticamente imposible que un avión vuele con baterías, porque el peso de las baterías no le permitiría levantar vuelo. Con lo cual, si el mundo perdiera con el fin del petróleo los puentes aéreos, si ya no hubiera combustible para aviones JP1, que es un derivado del petróleo, únicamente del petróleo, tampoco tendremos más asfalto, tampoco tendremos más fuel oil para las centrales. Entonces uno dice, bueno, a ver, el mundo del capitalismo moderno, tal cual como lo conocemos, necesita del puente aéreo. Es vital la comunicación aérea del planeta para que funcione como hoy funciona el mundo. Si no, volveríamos muchos siglos para atrás, en la conectividad, en las formas. Estaríamos conectados online por celular, pero tardaríamos 40 días para llegar a Europa. Entonces, uno dice, bueno, a ver, esos deberían ser los desafíos globales, colectivos, encontrar las tecnologías para que el mundo siga andando. Pero estamos frente al crecimiento sistemático de la población y el hambre. Solo crece la segregación. Son cada vez menos los que acceden a los beneficios del desarrollo tecnológico global. Por lo general, las mayorías terminan imponiéndose a las minorías, aunque sea por número. O sea, se impone. Y muchas imágenes de estas que vemos son casi apocalípticas. Si uno suma las imágenes de violencia global el mismo día, a la misma hora, en todo el planeta donde hay crisis, es genuinamente apocalíptico. O sea, y eso tiene que ver con que este sistema capitalista ha llegado un momento en que la acumulación por parte de los poderosos es tan grande que ya no queda para repartir. Es decir, hasta no hace mucho el capitalismo, los poderosos de alguna vez les sobraba algo que permitía, por ejemplo, existir clases medias, que hacían una vida que se parecía más o menos a una vida. Ahora próspera. Ya, por ejemplo, pensá que Bill Gates tiene 10.000 millones de dólares. Pensá que en Chile se da, o no es casual, que el 3% de la población tiene el 25% de la riqueza. O sea, realmente la riqueza, el poder se ha ido yendo, constriñendo de tal manera que ya no sobra, ya no queda. O sea, lo que hay es un fenómeno global. Porque también de alguna manera pasa en Francia, en España y demás, o sea, donde realmente las clases medias, claro, las clases medias ya no les alcanza para vivir. Fíjate vos si pasa eso ahí en Europa, cómo es la situación en Colombia, en Bolivia o en Argentina. ¿Cómo pensás que se puede dar esta discusión por la distribución en el gobierno de Alberto que empieza el 10 de diciembre? Porque agarra al peor país soñado, le toca, de todas las realidades argentinas, creo que esta sin dudas es la suma del 89 más el 2001, casi la crisis perfecta. No hay piso. Pero le toca recomponer la distribución, por lo menos de oportunidades, porque no hay para repartir, salvo oportunidades. Pero enfrenta a un enemigo que ya se le plantó con un comunicado del campo hace 48 horas que le dice: ya estamos listos a los costados de las rutas. No sé si lo pudiste ver. No, pero... A ver, director, me gustaría que lo vea Pacho. Ahora te lo paso. Y lo firman. Dicen, somos nosotros. Dicen, ¿no? Con firma, con agrupación, con dirección de mail. Eso tiene que ver con lo que trascendió de las retenciones, ¿no? Claro. Que justamente, como decía un invitado ayer acá en el programa, los que saquearon toda la Argentina, cerraron las fábricas, cerraron los comercios, se robaron el circulante, vaciaron el Banco Central, dicen, claro, ahora solo queda la tierra, pero la tierra es nuestra, esa no la tocan, ¿no? O sea, ¿cómo pensás que puede hacer alguien que ofrece? Para bailar el tango hacen falta dos. Si vos invitás a bailar el tango y no bailás tango. Y Alberto le va a ofrecer diálogo a ese enemigo. Pero el enemigo ya le contestó que no cuente con él, ya anticipadamente. No lo dejaron asumir
y ya le dicen, no hay diálogo, no retenciones, no nos tocan a nosotros no vamos a colaborar. En esta crisis continental, ¿vos pensás que en Argentina puede replicarse niveles de violencia de este tipo como en Bolivia, donde la derecha liberal, digamos, tuvo estructura violenta, salieron a la calle, o sea, tomaron la calle violentamente, dieron un golpe de Estado, sumaron sectores de las Fuerzas Armadas? Los golpes acá siempre fueron tradicionales, un general... Yo te diría, a mí lo que me extraña, merece realmente un análisis, es por qué el pueblo argentino no salió a la calle. ¿Por qué no salió a la calle como el pueblo boliviano, como el pueblo chileno, como los... La esperanza de Cristina. Amarillo, es interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto esa organización de los movimientos sociales y demás? Porque desde un punto de vista, uno diría, bueno, ante el salvaje aumento de las tarifas, la pregunta es por qué el pueblo no salió a la calle a romper todo. Y ¿por qué aguantó? Es de alguna manera algo elogiable, o sea, que creo que es un pueblo al cual este gobierno que está yendo debería estarle tremendamente agradecido, porque se la bancó. Seguramente funciona lo que vos decís, es decir, de alguna manera sabía que había liderazgo, que había una esperanza adelante y que realmente de alguna manera prefería jugar dentro de un sistema democrático. El peronismo, por lo menos del 55 con Perón, dejó una frase que era: entre la sangre y el tiempo elijo el tiempo. Qué lindo. Después se arrepintió en España, pero cuando se fue dijo... a ver, ¿está el video, diré? Ahí está, a ver, Pacho, sí, el sonido para que escuche Pacho, Vamos con el video. Fíjate lo que dice el campo 30 días antes, 20 y pico de días antes que asuma Alberto. A ver si Siempre por está. el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa. Nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad. A los abusos, a los aprietes. Y el saqueo, les decimos... nunca más. Nunca más. Bueno, la agresión del nunca más, sí, ¿no? O sea, la violencia de tomar el nunca más para defender dinero, supuestamente. Bueno, yo creo que están defendiendo sus intereses. No está mal. Es inevitable, digamos, no hagamos un juicio. Realmente es inevitable. No se van a dejar sacar. Lo importante es tener la energía suficiente por parte del gobierno para hacer lo que de alguna que también hizo Perón. O sea, Perón de alguna manera a través de IAPI, sí, claro. Tomó parte de las ganancias del campo y fomentó la industrialización. Ahora, Pero, vos decías que los pobres se bancaron a Macri, los ricos no se quieren bancar a Alberto. No. Sí, es interesante eso. Yo tengo confianza que Alberto lo va a hacer bien. Yo lo conozco, hemos sido diputados juntos en Buenos Aires. Conozco también bastante a varios de los que suenan como sus miembros del gabinete. Les va a tocar una dificilísima. Porque además, inevitablemente va a haber una esperanza que por ahí realmente no se va a poder cumplir. A lo mejor por las, como decís vos, por las terribles circunstancias en que asume. O sea, decir, bueno, no va a haber mucho para repartir, no va a haber demasiado para invertir. Y de alguna manera la gente está necesitando y precisando, y posiblemente la esperanza tenga una dimensión mayor que la que realmente puede cumplirse. Creo que ahí va a necesitar un manejo político muy hábil. Yo creo que hasta ahora, evidentemente, Alberto ha demostrado llevar adelante muy bien la campaña, que partió de una situación muy difícil, muy compleja, ¿no? Pero yo creo que podemos confiar en que podrá manejar la dificilísima situación que va a tener, ¿no? Que va a tener. Los nietos de la conquista del desierto son los dueños de los campos, ¿no?
O sea, Sí. son Ha herederos. variado también ahora, ¿no? Alguna Hay redistribución. muchas financistas que se han metido en el Grupo campo. Patel. ¿Eh? Los Grobo Patel. Bueno, sí. Yo no sería tan crítico, son gente, por ejemplo, los Grobo Patel, creo que han realmente llevado es bueno para la Argentina que el campo funcione bien. Me parece que más allá de todo lo que puedo decir, es bueno, evidentemente es la capacidad mayor que tiene la Argentina, no hay más que andar en auto o en tren por y ver campos y campos y campos. O sea que la mayor capacidad argentina es la de producir campo. Pero lo importante, bueno, que sepa qué es lo que sucede con esa riqueza. O sea, si realmente queda en pocas manos o puede servir para financiar proyectos industrialistas o desarrollar otras áreas, el área del litio, el área minera, vaca muerta, la pesca. Fíjate vos las cosas que hemos hablado, ¿no? A lo mejor el campo puede ayudar a financiar y que no quedes como el único beneficiario y el único sector que funciona económicamente en Argentina. Yo en la campaña que acabo de terminar en La Paso al gobernador recorría toda la provincia de Buenos Aires, que es extensa como toda España. Sí, sí. Y mucho más fértil además. Mucho más fértil. Y yo le España decía, es árida, es una meseta árida prácticamente. La gente por ahí no se da cuenta, pero en España las autopistas son de 4 manos porque no tienen más lugar para ensanchar. Son de 4 manos. O sea, son autopistas de bárbaro, todo muy lindo, pero sí, no hay tierra. Mucho tren, mucho avión, porque no hay para dónde ampliar. Y en la provincia de Buenos Aires yo le decía a la gente que el bonaerense que salía de la casa, si quería ir de Piguá a La Barría, agarraba la ruta, peaje. O sea que la ruta no es pública, está concesionada. Mientras iba por la ruta, ve el campo, como vos decís, la soja, el trigo, el maíz, el girasol. Y entonces por ahí ese bonaerense soñaba, bueno, ahora viene la cosecha, todo va a mejorar. Porque en algún momento en la Argentina fue así, la cosecha era buena o mala para todos. Sigue siendo de alguna manera, o sea, de alguna manera. Te digo, quiero decir, al gobierno es importante claro, sí. el ingreso de los dólares, claro. Cosa que va a ser mayor si se aplica algún tipo de retenciones. Con el gobierno de Macri no, con el gobierno de Macri se liquida afuera sin plazo. Claro. O sea exacto. Que... Sí, bueno, es lo que saben hacer, como decimos. Entonces yo le decía a la gente, digo, el camión que carga en el campo el trigo o la soja se va por una ruta que tampoco es nuestra, llega al puerto que está privatizado, se va en el barco con el destino final y el chacarero no cobra en un banco argentino, cobra en Suiza. Ah, sí. Claro, le transfieren los fondos. Le transfieren los fondos a su cuenta en Suiza o en Panamá o en Estados Unidos y el gobierno argentino le dice que no lo traiga, que se lo quede indefinidamente porque la Argentina no necesitaba dólares, decía el gobierno de Macri. Bueno, el blanqueo se planteó que no era necesario traerle el dinero acá. Blanqueamelo, pero dejarlo. Claro. Entonces yo decía, es muy injusto, ¿no? Que no seamos dueños de las rutas, ni de los puertos, ni de la riqueza distributiva de la ganancia del campo. Entonces uno dice, bueno, Alberto tiene que modificar esto de alguna manera, es un desafío que culturalmente choca con los medios de comunicación que yo llamo analógicos, porque esto ya es lo que hoy donde estamos haciendo esta nota, es el primer medio digital argentino sustentable. Es un canal de televisión de 24 horas de programación. Muy bien. Pero la estructura analógica, que todavía transmite por cable o por aire, y que tiene una incidencia importante, si bien va cayendo, tiene una incidencia importante, hace el trabajo que vos decís, desinforma, instala una agenda que no es la de interés colectivo para el conocimiento, instala divertimento, distracción. No hay programas de enriquecimiento del conocimiento, se trabaja sobre el título del día, que se instala para discutir. Que se hace una especie de cadena nacional, de pronto todos hablan de lo mismo. De lo mismo. Sí. No hay tiempo para charlar con Pacho, no hay tiempo para charlar con la... Todo es velocidad. Trabajan con el minuto a minuto, yo lo he hecho y me ha ido muy bien, pero siempre eligiendo la agenda propia. Nosotros elegíamos nuestros temas en el cable y nos iba muy bien. Pero la Argentina no piensa, ¿no? La Argentina no piensa, no te invita a pensar. Es un permanente, por ejemplo, con Alberto hay preocupación por su gabinete
Pero no hay una preocupación, por ejemplo, por el Alberto histórico, para la interpretación de quién es Alberto Fernández, o sea, para entender a Alberto Fernández. Yo no vi una sola nota hecha por un periodista de Alberto Fernández donde le pregunten algo que no tenga que ver con el hoy, ahora y el ya. Nadie se ha preocupado por conocer al presidente. Qué rica sería una nota tuya con Alberto, hablando en serio, para que uno sepa quién es Alberto. O sea, pareciera que acá no hay necesidad. Que la sociedad no le exige saber qué piensa de religión, qué piensa de filosofía, no importa, eso no importa. Lo importante es qué tan pragmático es. O sea, si resuelve el partido de póker, ¿no? O sea, Sí. Eso en otro lugar del mundo no lo he visto. Yo tengo la suerte de haber viajado por todo el mundo y muy rara vez he visto tanta despreocupación por conocer el personaje, ¿no? O sea, por saber quién va a ser el presidente. Me cuesta criticar al periodismo en general, digamos, ¿no? Pero lo que sí creo que hay algunos, sin duda, hay buenos periodistas, pero sí establece que es como un sistema, ¿no? Un sistema, la noticia del día, más o menos es gente que analiza o que opina sin ser expertos, ¿no es cierto? Panelistas. Una gran incapacidad, no hablo de la incapacidad intelectual mental, sino una gran dificultad e incapacidad de pensar en términos internacionales, por hace poco. O sea, no hay noticias internacionales, no hay capacidad de pensar que lo que está pasando en París tiene que ver con lo que pasa en Colombia, un poco las cosas estas que decimos, salvo programas muy especiales, muy aislados, transmitidos en horarios muy particulares, de poco rating, además. Porque si uno pensara conspirativamente, diríamos que un sistema como el capitalismo, que es tan injusto, que es tan difícil de entender, de justificar, se sostiene básicamente sobre la ignorancia, ¿no? O sea, lo que decíamos hace un rato. Un sistema dominante requiere que los dominados no entiendan demasiado qué es lo que pasa. O sea, el amo no quería que el esclavo realmente tuviera lucidez. O sea, que eso hay que pasar por ese lado. Yo creo que no es tanto un tema de una conspiración general, sino de un funcionamiento esencial de un sistema social, un sistema económico, un sistema político, que se basa mucho en eso, como decís, pseudo información, pseudo noticias, ¿no es cierto?, pseudo instrucción. Una cosa muy veloz, la dificultad de asociar una cosa con otra, como recién te decía. En ese sentido hemos perdido, creo que estamos más idiotas, ¿no? Creo que todo este gobierno de alguna manera nos ha idiotizado bastante, ¿no? Vos sabés que yo a veces extraño la Argentina, ¿no? O sea, qué sé yo, uno hace memoria de las dificultades que tuvo Alfonsín en la década del 80 para atravesar, que no fueron pocas, fueron todas. Pero si uno hace memoria, dice, bueno, por ahí allá en la década del 80 todavía lo encuentro a Oscar Allende, anunciando los oligopolios que finalmente llegaron, ¿no? O sea, que parecía que predicaba en el desierto Allende, porque decía, el problema son los monopolios, los oligopolios, y uno en la década del 80 parecía lejano, eterno, y bueno, finalmente llegaron en la década del 90 y se quedaron, acá los tenemos. Cuando estaba la Guerra Fría había ese contraste ideológico, ahí eso indudablemente provocaba un enriquecimiento intelectual, ¿no? Digamos, creo que cuando terminó la Guerra Fría el mundo se volvió más tonto, ¿no? Más justamente porque el vencedor, digamos, se ocupó, bueno, ya no tuvo necesidad de disfrazar su salvajismo, digamos, como pasaba con las socialdemocracias europeas, que mantenían un sistema, digamos, de protección social importante porque estaban lindando con países comunistas y entonces tenían que disimular, actualmente ya la cosa se volvió justamente por eso salvaje, no hay otra alternativa con la cual contrastar, ¿no? Y creo que ahí el mundo se volvió más tonto, digamos, ¿no? Porque ya yo extraño, ¿no? Vos también esas tenidas, ¿no? De discusiones políticas, ideológicas, que eran muy interesantes. Además se jugaba la vida en esas cosas, o sea, no eran teóricas. Habían sistemas
de funcionamiento mundial que eran contrastantes y que se defendían con lo que se tenía, ¿no es cierto? Eso se ha perdido, ¿no? Yo creo y estoy convencido que vos sos una de las figuras de la cultura de la Argentina irreemplazables, pero me cuesta asumir que vamos aceptando la partida de grandes figuras argentinas sin reemplazo, sin que nadie se dé cuenta de que vamos perdiendo el capital intelectual de los argentinos para reemplazarlo por WhatsApp. ¿No? Alguien me dijo una vez, la Revolución Francesa entra en WhatsApp. Libertad, igualdad y fraternidad, me dijo, listo, ya está. Entonces digo, bueno, está bien, pero es un poquito más larga la historia. Y fuimos perdiendo mucho en el camino. En cultura, y ahora te meto en ese tema, digo, a ver, hay un pérfido que dijo, saquen a la fascista de Evita de la 9 de julio. Yo, la verdad, lo conozco a la bestia que dijo eso hace muchos años. Yo me sorprendí que un tipo joven pueda ser tan burro, ¿no? O sea, le apagaron la luz como si con eso, ¿no? Vos pasás por la 9 de julio y el monumento no está iluminado, está apagado, como si con eso borraran la historia. Y cuando uno llega a ese nivel de brutalidad dice, tanto para atrás fuimos, o sea, a ver, ¿creen de verdad que apagándole la luz apagan la historia, que ya está, que un tipo que dirigió el Teatro Colón, o sea, a ver, del Colón a saquen a la fascista de Evita hay una distancia. Bueno, este gobierno ha tenido una relación muy mala con la cultura, ¿no? Y sobre todo la derecha siempre ha tenido una relación muy mala, porque ha tenido prácticamente desprecio a la cultura, ¿no? Desprecio. Es como que en función de lo que hablábamos de quiénes son los que han ocupado este gobierno, no han necesitado de la cultura para nada en relación a lo que ellos suponen que es a su construcción. El éxito, claro, la construcción. Inclusive en general viven la cultura como un sector hostil, que les es hostil, lo que posiblemente sea bastante cierto porque de alguna manera responden a la propia hostilidad. Fíjate vos que nunca se preocuparon por dar una imagen de... No solo son ignorantes, sino que hay ignorantes, o había ignorantes, era muy frecuente en la política, que de todas maneras sabían que había un librito de citas, y entonces en medio de un discurso que les estaba escribiendo alguien, por ahí sacaban alguna cita de Borges, alguna cita de que sea corta, si me acuerdo. Claro, pero ahora fíjate vos que ni siquiera apelan a la ficción de ser cultos, de haber leído a Borges o de haber leído a Ortega, o quien sea. Sí, creo que la cultura va a haber que hacer un trabajo muy fuerte en ese sentido para recuperar una cultura democrática, ¿no es cierto? Lo que es esencial en una democracia es un funcionamiento educativo y cultural, son pilares, digamos, de la democracia, ¿no? ¿Me dejás que ayude a los más jóvenes que no conocen tu paso por la década del 80? Un día a alguien se le ocurrió poner los telones del Teatro Colón en las estaciones de tren. Creo que fuiste vos. Hicimos muchas cosas. Y que sacó la cultura a la calle, los recitales en la ciudad de Buenos Aires, claro, al aire libre. Claro, porque fui el primer secretario de Cultura de la democracia. De la democracia. Entonces por eso está bien lo que asociaste. Le había que demostrar que era una cultura democrática después del horror, digamos, de la dictadura cívico-militar. Entonces había que sacar a la gente de las catacumbas, se había refugiado, había que volver a poner... Sol. Claro. Había que volver a poner en superficie lo que habían estado prohibidos, traer los exiliados, reivindicar los muertos. Sí, fue una tarea muy apasionante. ¿Cómo te imaginás que debería o qué le dirías vos si te preguntara Alberto por el tema cultural? Olvídate de todo el resto, la cultura. Te llama y te dice, Pacho, ¿qué harías con la cultura hoy? ¿Cómo reencaminaríamos después de estos 4 años de oscuridad y sí, y de camino para atrás, ¿no? Yo creo que hay que retomar la base de la cultura,
O sea, no puede ser que se estén publicando la mitad de los libros que se publicaban, o sea, hace 3 años, que la gente no está pudiendo ir. Bueno, hay una censura cultural que es la miseria. La miseria no te deja leer, no te deja ir a espectáculos, no te deja estudiar. Pero creo que hay algo algo vos sugeriste recién hace un rato, que no estamos hablando de aquello de lo cual el mundo está hablando. O sea, la cultura tiene que ver con la modernidad, o sea, tiene que ver con cómo es ese mundo de la robótica, cómo es ese mundo del internet, cómo es ese mundo de la clonación, cómo es ese mundo de los tremendos avances científicos. Y la cultura tiene que ver con eso. Nos hemos quedado muy atrás. O sea, nos pasamos hablando del ELIX y de tasas y de riesgo país, y no estamos hablando, estudiando, con salvo excepciones, digamos, de personas que realmente lo hacen por su cuenta o lo hacen en el exterior. Pero no estamos hablando de... O sea, me acuerdo cuando yo fui secretario de Cultura de la Nación, habían salido el Internet. Y, por ejemplo, fue muy importante que las bibliotecas las populares tuvieran Internet. Accedieran. O sea, que para que aprendieran y porque más para la biblioteca. Bueno, eso fue todo un trabajo que quizá no fue tan conocido como otros, pero fue muy importante en ese momento hacer que el Internet estuviera al alcance de la gente en los sectores culturales. O sea, creo que un hombre, o sea, el tema del streaming, el tema de los derechos, por ejemplo, de las de contenidos, de los contenidos, o sea, los derechos de los actores, actrices. Hay muchísimas cosas para trabajar que no tienen solamente que ver con el libro, la ópera o el ballet. O sea, que eso también hay que cuidarlo. Pero creo que tenemos que ir hacia... No podemos quedarnos tan atrás. A veces los argentinos somos turistas en nuestra época. O sea, solo pasamos de a ratos por el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Porque estamos lejísimos. Es como que de repente estamos un ratito como si pasáramos de visita y volvemos a nuestra realidad de coyuntura. La construcción de esa cultura universal y contemporánea, o sea, ser parte del mundo, necesita que tengamos éxito, porque si no es muy difícil llegar ahí desde el fracaso. La mayoría, como vos decís, claro, cayó la venta de libros, cayó la edición de libros. La explicación era la de @Marquitos Peña. Estamos en el mundo digital, ¿para qué queremos libros? Los diarios morirán, los libros desaparecerán, decía Marco Peña, que tampoco lee digital, pero o sea, no es que se mata leyendo digital. La estructura educativa está devastada. Han hecho en 4 años... Bueno, hay una frase que lo simboliza. ¿Para qué quieren universidad de los pobres? Igual no van a llegar. María Eugenia Vidal. ¿Qué frase esa, no? Digna de una placa. ¿Qué habrá querido decir realmente, ¿no? Le salió eso, ¿no? Yo propuse que hagan en serio, te digo, yo propuse que la frase se guarde donde dijo esa barbaridad como placa conmemorativa a la burrada que dijo, y que los chicos pasen y digan, dijo esto, ¿no? Porque por ahí lo niega dentro de algunos años. Con una gobernadora que dice eso, un presidente que atentó como nunca desde la figura presidencial a la cultura, nunca le interesó nada, no hizo nada por demostrar su vínculo. Y hay un tema que es el gobierno, ¿a qué le da prioridades? O sea, no es cierto que no hubo dinero para la educación, se dedicó el dinero a otras cosas. Por ejemplo, cuando se suprimen los subsidios, digamos, es porque se está privilegiando a las empresas. Sí, claro. O sea, el tema es cuando vos tenés 100 pesos y sos un gobernante, bueno, ¿a qué le adjudicás? 10 pesos a esto, 25 a esto. El tema es realmente que se desfinanció absolutamente la cultura y la educación. Y la educación. Claro. ¿Cómo vinculás? Porque, mirá, te voy a hacer una pregunta que parece una estupidez. Pero, ¿cómo haces para vincular? La educación está destruida estructuralmente más allá de los contenidos. Los colegios están destruidos. Bueno, tuvimos 2 muertos
en Moreno por tratar de darle un vaso de leche a los chicos para que pudieran estudiar. ¿Cómo vincularías vos educación y cultura? Porque la cultura, desde la gestión cultural masiva, por ahí es más rápida de recuperar que el sistema educativo, que está devastado desde las raíces, desde los colegios, el edificio, la tiza, el pizarrón, las computadoras que se dejaron de repartir, que repartían... ¿Te acordás? Sí. O sea, la cultura por ahí... ¿Qué pasó con eso? No, el gobierno consideró innecesario... No, pero no se publicaron porque tenían programas. ¿Se ¿no? suspendió todo? Se suspendieron los programas. Todo. O sea que están ahí arrumbadas las computadoras. Los chicos las tienen en la casa de maceta. Porque no pueden usar. No las pueden usar. Los colegios perdieron conectividad. No tienen internet. Claro. O sea, la cultura por ahí arranca más rápido como genérico cultural colectivo. Pero la educación está tan atrás. Pero más la cultura, ya te digo, de alguna manera hay una base, digamos, de interés cultural en la Argentina muy importante. Demanda tiene. O sea, inclusive la cultura en momentos muy críticos tiene una capacidad de generación. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el teatro. Sí, claro. Te diría que el movimiento obras de teatro maravilloso. Has escrito obras de teatro maravillosas. Actualmente hay una que se llama La Decisión, que es un encuentro imaginario entre Leandro Alem y Lisandro de la Torre, ¿no? Los dos suicidados. Jardín Florido. Los dos suicidados éticos, digamos, sí. ¿no? De la historia argentina. Sabés que acabas de tocar a la figura más emblemática de mi vida. ¿Quién, perdón? Leandro, para mí la figura más emblemática de la política, más allá del amor que tengo por Perón, se llama Leandro Alem. Para mí es bueno, realmente el voto popular se lo debe fundamentalmente a Leandro Alem, para contarle a la gente que como no avalaba las elecciones fraudulentas, para descalificarlas no presentaba intransigencia partido, revolucionaria. o sea, era la abstención patriótica, lo cual hizo que se fuera demoliendo y haciendo demasiado claro que las elecciones eran fraudulentas, y finalmente apareció este personaje extraordinario que fue Roque Sáenz Peña, y que agarró desprevenido, ¿no?, a la oligarquía. De alguna manera la oligarquía creo que pensó que iba a seguir todo igual, que por más ley de esto de alguna manera iban a seguir manejando, y no, tuvieron que dar el golpe el 30 para recuperar el poder. Bueno, no sé dónde estaba, pero ahí me fui. No, me contabas de la obra de teatro. Sí, encuentro entre Alem y te digo, que en momentos de crisis la cultura tiene una gran capacidad de reacción, ¿no? Es como que la cultura se sostiene, se mantiene. Lo que pasa es que cuando hay un gobierno que alienta la cultura, no habría necesidad de heroísmo cultural, sino algo que realmente es un derecho, ¿no? O sea, el pueblo tiene derecho a la cultura. Qué buena definición, ¿no? Ese heroísmo cultural. Claro, estos 4 años fueron puro heroísmo cultural. Sí, claro. Muy Pacho, ¿me regalás un ratito más? Sí. Un ratito. Vamos a una pausa y volvemos en nada. Quédate que está Pacho Donald, un ratito más, poquito. Dale. Bueno, y Pacho se está haciendo, pero antes de que se fuera quería incorporar. ¿Cómo andas, Lali? Bien, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Estás disfrutando de la charla con Pacho? Sí, la verdad que sí, un placer, siempre un placer. Yo participaba de unas reuniones maravillosas que hacía con el tema de la responsabilidad social. Los congresos internacionales. Donde venían figuras internacionales, pero de primerísimo nivel. Sí, tuvimos 2 reuniones lindas con Amartya Sen, que es el padre de la economía con rostro humano. Vino Paul Krugman, Nouriel Rubini, estuvo Lula en 2 congresos. Y los 3 congresos era una charla, un momento de reflexión con Pacho Donel. Entonces estábamos Bernardo Klicksberg y yo conversando con él. ¿Qué es la vida de Klicksberg? Hace rato que no lo veo, Bernardo. Se quedó mucho en Nueva York durante este periodo nefasto, ¿no? Donde de responsabilidad social ni hablemos, ¿no? Claro. Pero sí, ahí anda, ya volverá, ahora volverá. Sí, era muy interesante. Habrá que retomarlas ahora, ¿no? Habla que retomarlas, sí, porque hay que volver a instalar este planteo que hacíamos nosotros, ¿no? De la acción de responsabilidad social en la terminalidad de la política pública, que como desaparecieron las políticas públicas, como nuclear, ¿no? Para hacer acciones responsables. Pero sí, claro, seguramente vamos a volver a te ha planteado un desafío, Pacho. Lindos diálogos, sí, claro que sí. No, la verdad que era muy valioso. ¿Qué le preguntarías a Pacho antes que se vaya a ver?
No, bueno, supongo que es un momento político muy difícil. Yo sinceramente lo que pienso un poco también con lo que pasó con toda la persecución judicial, que es lo que me toca ahora como leitmotiv, digamos, ¿no? Como motivo de mi vida, creo que es un momento como para trabajar la memoria, verdad y justicia en esta etapa histórica, ¿no? En algún momento tendremos que hacer una reflexión sobre eso, ¿no? No olvidar lo que pasó. No olvidar lo que pasó, sí, de acuerdo. Sí, yo creo que, bueno, quizás tan al tanto del tema de los presos políticos no está, yo realmente estoy a full con eso, pero el entramado que han hecho, todo el tema del lawfare, todo el tema de las noticias falsas, todo lo que ahora se está explicitando tanto en Dolores, en la causa de Dolores, que bueno, que es en la que estamos visualizando que ha habido connivencia entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y los medios de prensa, y es que es jorobado, es un tema que en algún momento va a dar para escribir varios libros y para repasar otra forma de, digamos, de presionar, otra forma de generar invisibilidad en muchos dirigentes políticos de mucha valía, ¿no? ¿Cómo está su marido? Bien, por suerte Julio está fuerte, está dedicando este tiempo para leer, 3 libros suyos ya me devolvió, porque él claro, Julio lo que no aprovecha Julio, leer. El personaje se enojó conmigo. ¿Por qué? Porque ¿Qué yo propuse le dije que había que cambiar el nombre del aeropuerto, que ya está bien, digamos que ministro Pistarini. Pues la gente pregunta quién es el ministro Pistarini. Entonces dije que podría ser, ya después de tantos años de haber homenajeado a Pistarini, se podría cambiar el nombre del aeropuerto, ya que uno se llama Kennedy, otro se llama De Gaulle, ¿no? Me escribió una carta furioso. Ya estaba detenido, Julio. Ya estaba detenido. Porque sí, decía, Julio, reivindicó a Pistarini. Claro. Pistarini fue un hombre muy importante. Mi mamá me mostró. Te explicaba. Sí, explicó todo lo que hizo Pistarini, ¿no? Claro. Fue uno del primer tiempo, hacía muy poco que estaba detenido y vivió la anécdota de Pacho Dolores. Le digo, ¿cómo voy a transcribir esto? No, porque esta nota tiene que salir. Bueno, no, pues mi mamá tenía razón, yo no conocía bien. ¿Le contestaste, Pacho, la carta? No, ¿qué le va? ¿Viste? No daba, pero. No era para pero polémica, da para conversar en algún momento. Me pareció muy didáctica. Un enojo didáctico. Pues. Ojalá todos se enojaran por cosas sí, así. ¿No? Bueno, Pacho, te vamos a despedir. Gracias. Sabes lo que te quiero, lo que te admiro. Ha sido un gustazo grande estar acá. Es importante para mucha gente escucharte. Así que, muchas gracias. Tu casa. Bienvenido a Canal 22. Gracias.